El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:31. Vamos de lo macro, digamos, de la gran política, de los temas económicos, de la macroeconomía, etcétera, de nuestra indignación por el tema de los carnets de discapacidad. Vamos a hablar de algo que seguramente está mucho más cercano a nuestra realidad en los barrios, en los sectores donde vivimos. Hay un sector de la economía que ha sido claramente golpeado en los últimos meses y es el sector de las peluquerías. Yo les contaba hace un par de semanas que, por ejemplo, tengo un amigo cuya señora madre tiene una peluquería y que durante 3 meses no pudo abrir. Y hubo una afectación económica muy grave en ese sentido. Es un sector que también mueve la economía. Uno encuentra una peluquería, una barbería desde la más chiquita en el barrio, hasta obviamente hay digamos, peluquerías o barberías mucho más grandes en diversos sectores. O sea, tenemos de todo. ¿Qué pasa con las peluquerías, Silrad? Vamos a generar ahora mismo un diálogo periodístico para conocer los protocolos de reactivación paulatina del trabajo en las peluquerías. Adelante, Silrad, por favor. Muchas gracias, Fabri. Así es, para precisamente abordar este tema nos encontramos ya con Miguel Ángel Caballero, el representante de la agrupación independiente de profesionales de la peluquería. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Ya feliz yo por volver a trabajar. Hoy se cumple un mes justamente de la reapertura de las peluquerías en la ciudad de Quito, así que estamos muy contentos. Quisiera preguntarle precisamente cómo se estableció los protocolos para la reapertura de las peluquerías. ¿Qué medidas de bioseguridad están tomando? Bueno, te cuento que al ver que no se hacía ningún tipo de movimiento por parte de la agrupación de artesanos, que agrupa casi a la mayoría de las peluquerías a nivel nacional, para la reapertura decidí crear un grupo independiente justamente de dueños de peluquería que estuvieran dependientes y que estuvieran en la misma situación que yo en el país. Entonces, nos reunimos durante 2 meses más o menos, creamos un protocolo con la ayuda de doctores especialistas en el área, y justamente esto llevó a que el COE Nacional escuchara nuestra petición, se empezaron a abrir las peluquerías en diferentes partes del país, como finalmente lo hicimos en la ciudad de Quito. Este protocolo que ustedes elaboraron por estos 2 meses ya fue aprobado por las autoridades del COE. ¿Les hicieron algunas observaciones? ¿Les plantearon cambios? ¿Cómo fue la construcción? Bueno, hubo muchas observaciones, muchos cambios, hubo un trabajo intenso de muchísimas horas, muchísimos días, llamadas, reuniones vía Zoom con las autoridades del COE Nacional, del COE Cantonal, para poder hacer un protocolo que se ajuste a las necesidades locales, porque quizás muchos colegas desesperados también veníamos viendo qué se estaba haciendo en otras partes del mundo, como en España, que aperturaron mucho antes que nosotros y demás, pero realmente la realidad de Ecuador es totalmente diferente quizás a la de Italia, a la de España. Entonces debíamos ver cuál era la realidad nuestra y ajustarnos a un protocolo que nos pueda ayudar a trabajar con las herramientas que teníamos acá. Por ejemplo, en el país existen locales muy pequeños, como recién hablaba tu compañero, y se refería a locales de barrio, donde pueden haber 2 o 3 sillas, y el aforo es totalmente diferente. Antes vos llegabas o pasabas por la esquina de tu casa y podías entrar a la peluquería. Ahora es imposible porque solo se puede trabajar bajo previa cita para poder llevar un registro justamente de todos los clientes que ingresan a la peluquería, porque si llega a haber alguno de los colaboradores o incluso la persona que trabaja sola se contagia, debe comunicarse con estas personas y decirle que ha contraído el virus, para poder hacer una forma preventiva, porque el tema es tener mayor información, ¿no?
Precisamente por ese lado iba mi siguiente pregunta, por la naturaleza de su labor, que requiere un mayor contacto con los clientes. Por ejemplo, un barbero necesita estar muy cerca para realizar el trabajo o al momento de maquillar, colocar uñas, pestañas, todo este tema que tiene la peluquería en general. ¿Qué medidas adicionales tiene su sector para garantizar esta seguridad a los usuarios? Bueno, una de las medidas fundamentales lo que mencionaba anteriormente, trabajar solo y bajo previa cita, no causar aglomeraciones dentro de los locales. Eso es muy, muy importante, respetar los 2 metros de distancia entre cada cliente. Es imposible que yo tenga 2 metros de distancia con la persona que estoy atendiendo, pero sí llevar mi mascarilla siempre puesta, usar trajes de bioseguridad. Tenemos que tener kits exclusivos para cada cliente. Quiere decir que el peine que voy a utilizar con vos no lo puedo repetir con el otro cliente, sino tengo que sí o sí esterilizarlo, pasarlo por una desinfección previa mínima de 10 minutos para que esa herramienta pueda volver a ser utilizada. La limpieza es fundamental, la toma de temperatura antes del ingreso a todas las peluquerías. También planteamos al COE nacional y al COE cantonal hacer una prueba rápida cada 15 días a todo el personal que trabaje dentro de las peluquerías. Si alguien da positivo, entonces pasarnos a una PCR, que es mucho más costosa, y ustedes, como saben, la mayoría de las personas que realizan esta actividad son artesanos, y realmente pagar una prueba de $120 es muy costoso en estos momentos. De hecho, la semana pasada he solicitado al COE cantonal pruebas de PCR para las 3.500 peluquerías que existen en la ciudad de Quito nada más. ¿Cómo ha funcionado el proceso de reapertura? ¿Los ciudadanos están volviendo o aún se percibe miedo, desconfianza? ¿Cómo ha sido este primer mes en sus labores? Bueno, te cuento que existe mucho miedo todavía, mucha desconfianza por parte de la población. Si bien nosotros esperábamos un 30% de aforo en todas nuestras peluquerías, porque es lo permitido por el protocolo que nosotros mismos lo hemos planteado al COE, hemos recibido apenas un 20% en muchos casos, y en algunos casos el 10 o el 15%. Esto quiere decir que la recurrencia de las personas a las peluquerías es muy, pero muy baja. Creo también que tiene que ver con la desconfianza. Ayer justamente una cliente me pedía que fuera a su casa, pero el riesgo cuando yo voy como profesional de la casa, soy yo el que me estoy arriesgando al entrar a la casa de alguien que no sé qué medidas de seguridad está teniendo, ¿no? Entonces, yo me siento mucho más seguro si vos venís, porque sé que estoy cumpliendo con los protocolos estrictos para que nadie que ingrese al salón tenga COVID, o por lo menos presente alguno de los síntomas. Sabemos que hay muchas personas que son asintomáticas, pero también recurrimos mucho a que las personas sean claras a la hora de responder la serie de preguntas. Eso es otra cosa. Cuando vos llamás a pedir una cita, nosotros te hacemos una serie de preguntas, que estas preguntas fueron desarrolladas por el Consejo Médico, para descartar cualquier tipo de síntomas antes de poder darte un espacio, ¿no? Ahora, para el tema de la reactivación que están ustedes realizando y que me explicas que ha sido un poco más lenta, que todavía se percibe miedo y desconfianza, también ustedes han pensado por ejemplo, impulsarlo de diferente manera. Hay descuentos, promociones, ¿cómo trabaja la agrupación también para hacer atractivo a su sector y recuperar a los clientes, aparte de las medidas de bioseguridad que me ha venido explicando? Existen muchos de nuestros colegas que sí están realizando diferentes promociones, pero ya el mundo de la peluquería en general, los valores que se cobran son muy, muy bajos, y es un tema de discusión justamente en los diferentes grupos, porque no solamente existe el grupo que formé yo, que ahora son 20 dueños de peluquería, sino existe otro grupo donde solamente están personas que trabajan, y otro grupo donde existen más dueños de peluquerías. Y la discusión es siempre la misma, ¿no? Existen diferentes peluquerías en la ciudad, donde ustedes pueden observar que un corte puede llegar a costar $2, $3, y $2 o $3 realmente no es representativo
bajar más los costos, porque es prácticamente regalar el trabajo. También entonces pedimos a esa ciudadanía que puede pagar por un servicio, que sea recíproco a la hora de recibir un servicio y que no pida rebajas. No pida rebajas sobre precios que realmente en el mercado local son extremadamente bajos, y muchas veces lo he planteado, que he visto peluquerías masivas dentro de la ciudad que no entiendo cómo siguen operando, donde prácticamente se denigra al ser humano al darle un trabajo o hacerlo trabajar 12, 15 horas por un sueldo muy, pero muy bajo, que realmente me pregunto siempre cómo hacen para subsistir cobrando $2, $3 por un corte. ¿A cuántas personas da trabajo precisamente este sector? ¿Y tú conoces cuántas han tenido que salir de estos diferentes espacios por el tema de las complicaciones económicas y también la paralización, ¿no? Sí, en la ciudad de Quito existen aproximadamente 3.500 peluquerías que están constituidas, que están legalmente constituidas. Existen muchísimas más. Si nosotros multiplicamos por un mínimo de 3 personas que trabajen por cada peluquería, estamos hablando de más de 10.000 familias directas, y después están las indirectas, porque estamos hablando de proveedores, estamos hablando de lavanderías, estamos hablando de contadores, auxiliares contables, o sea, estamos hablando de un montón de personas que también cumplen un eslabón de todo lo que significa la industria de la belleza, no solamente en Quito, sino a nivel nacional. Nosotros somos el 1,7 del PBI a nivel nacional. Quisiera preguntar, trasladar una pregunta de uno de los internautas que nos señalan, ¿dónde podemos conseguir el protocolo de bioseguridad para las peluquerías? ¿Dónde está disponible para las personas que están interesados también en verificar, en chequear y utilizar este protocolo que ustedes han realizado? Claro, pueden visitar nuestra página, que es www.estilistasunidosuio.com, y se pueden bajar automáticamente todo el protocolo. De hecho, si ustedes consultan o llaman a alguna de las autoridades del COE nacional o el COE cantonal, la van a direccionar directamente a nosotros, porque el protocolo que se está utilizando a nivel nacional para la apertura de todas las peluquerías es el que creamos justamente, valga la redundancia, este equipo de colaboradores, porque en realidad fuimos un equipo de colaboradores que ayudó a la apertura de las miles y miles de peluquerías que existen a nivel nacional, no solamente en la ciudad de Quito. ¿Hay las cifras aproximadas de a cuánto ascienden las pérdidas del sector generadas durante la emergencia? En realidad son millones de dólares. Son millones de dólares lo que nosotros calculamos que solamente en la ciudad de Quito durante los 2 meses se habrán perdido unos 10 millones de dólares más o menos de ingresos. Es realmente el número que se maneja en las peluquerías es realmente interesante, porque es algo que sí o sí tenés que hacerlo. Es como cuando vas a hacer tus compras mensualmente. Sí o sí tienes que comprar los insumos para tener tus alimentos en casa. También pasa lo mismo, sí o sí tenés que ir a cortarte las uñas, sí o sí tenés que ir a cortarte el cabello. Es parte de... ¿Tienen ustedes un estimado también de cuántos locales han tenido que cerrar sus puertas? En este momento no tenemos una cifra exacta, pero sé que muchas peluquerías a nivel nacional han cerrado sus puertas. De hecho, muchas peluquerías grandes. Las que más han sufrido quizás son las grandes peluquerías por el alto desingreso, se puede decir, lo que se tiene que pagar al personal, lo que se tiene que pagar de arriendo. Los egresos. Los egresos son muy, pero muy elevados, entonces son ellos los que han decidido cerrar sus puertas. Quizás una peluquería de barrio puede subsistir porque los egresos son mucho más pequeños, pero las peluquerías grandes que daban trabajo a muchísimas personas han tenido que cerrar sus puertas. Y no solamente estamos dejando familias sin trabajo, sino que también estamos dejando un local desocupado, que seguramente pasarán meses sin que este dueño pueda percibir un ingreso. El gobierno ha planteado líneas de crédito como por ejemplo el Reactívate Ecuador, pensando en apoyar a los emprendedores, a los pequeños empresarios también. ¿Ustedes pueden acceder a estos préstamos? ¿Les ayudan de alguna manera?
Nosotros estamos tratando de que alguno de los colegas pueda sacar o pueda ser parte de este préstamo que está dando el gobierno a través del Banco del Pacífico, pero realmente son muchos los requisitos que se piden, son muchísimos, o sea, el gobierno te lo plantea como algo muy fácil, pero en realidad son varios los requerimientos de parte del banco para que te puedan dar este préstamo. Y si bien estamos hablando de la mayoría de peluquerías son artesanos, no tienen quizás muchas veces una información o un libro contable muy estricto. Entonces nosotros también, a raíz de todo lo que sucedió, estamos tratando de plantear cambios en la industria, cambios que puedan ayudar, porque muchas veces las personas dicen, no voy a registrar esto por no pagar impuestos, pero a la hora que necesitas pedir un préstamo, sí o sí, necesitas tener un respaldo, necesitas decirle al Estado, sí, yo facturo, yo estoy ganando dinero, yo te puedo cumplir, o a alguna de las entidades bancarias. Es muy importante dar ese tipo de información porque hay mucha desinformación. Miguel Ángel, ya para cerrar, quisiera hacerle la pregunta final y cortito, por favor, porque estamos ya con el tiempo. ¿Hay algún pedido concreto al gobierno o al municipio sobre, por ejemplo, diferimiento de patentes, impuestos u otras tasas y contribuciones que al momento se les hace muy difíciles de pagar por la grave situación que atraviesan? Sobre todo el tema del pago del IES creo que es uno de los factores donde más se ve afectado la industria, porque los números son muy elevados. En mi caso, por ejemplo, estoy tratando de igualarme. Yo en un momento llegué a tener 15 empleados, entonces realmente el pago de nómina es muy elevado y es uno de los puntos. Otro de los puntos que sí le he pedido directamente al alcalde a través de la concejal Analía Ledesma, las pruebas PCR de forma gratuita para todo el sector, que es muy, muy importante. Yo creo que si tenemos salud, podemos continuar adelante, podemos seguir aportando con nuestro granito de arena. Muchas veces la industria de la belleza fue tomada desde un punto muy sensible. No quiero entrar en detalles en esto, pero quiero decir que la industria de la belleza es sumamente importante y va conectado directamente con algo que tiene que ver con nuestros sentimientos. Si vos te ves bien, te sentís bien, puedes hacer todo lo que quieras. Entonces creo que las personas que trabajan en la industria de la belleza se merecen el mismo respeto que se merece un abogado, un arquitecto o demás profesionales. Muchas gracias, Miguel Ángel Caballero, representante de la Agrupación Independiente de Profesionales de la Peluquería, por este enlace, por este diálogo y también para contarnos y por detallarnos cómo avanza y cómo se está trabajando en la reapertura de las diferentes peluquerías a escala nacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes.